Mi prima se burló de mi negocio familiar en redes sociales. Al día siguiente, su empresa perdió al inversor principal. Nunca imaginó que era mi socio. Crecí viendo cómo mis abuelos atendían ese pequeño café de esquina que, aunque jamás salía en revistas ni ganaba premios, se había convertido en una especie de segundo hogar para muchos en el vecindario. Estaba en el corazón de Ballard, uno de esos barrios de Seattle que todavía conserva ese aire de comunidad, de conocer al panadero, al carnicero y, por supuesto, al dueño del café donde tomas tu espresso diario. Mi abuelo tostaba su propio grano en el patio trasero de la casa que tenían al lado del local, y mi abuela era una artista con los postres. Nada de cosas modernas, ni free gluten ni kombucha con pétalos de rosa, pero sí un café que te abrazaba con solo entrar. Años después, cuando ellos se retiraron, mi hermana y yo tomamos el relevo. Actualizamos un par de cosas, mejoramos los procesos, abrimos un segundo local en Fremont y más adelante uno pequeño dentro de un coworking en Capitol Hill. Nunca quisimos que se convirtiera en una franquicia ni en un sitio de influencers con paredes de neón. Solo queríamos mantener lo que ellos habían construido, un espacio auténtico. Ahora, mi prima, ella era otra historia. Siempre fue más de hacer ruido que de trabajar callada. No me malinterpretes, era inteligente, carismática, con una gran presencia en redes sociales. Pero también con ese complejo de superioridad disfrazado de carisma que la hacía creerse más avanzada que el resto de la familia. Se mudó a California y, según sus palabras, por fin dejó de desperdiciar su vida en Seattle. Estudió marketing digital y algo de administración de empresas, y hace no mucho anunció con toda la pompa que estaba lanzando una startup de snacks veganos basados en proteínas alternativas, supuestamente con impacto ambiental positivo, asesoría científica y proyección internacional. Le metió dinero un inversor bastante reconocido en el mundo de los productos sostenibles, y para ella eso fue como recibir la bendición papal. De pronto, sus redes se convirtieron en un desfile constante de logros, lanzamientos, citas inspiradoras, y, lo que más me fastidió, burlas hacia todo lo que consideraba anticuado o tradicional. Una mañana, mientras revisaba Instagram antes de abrir el local, me encontré con una historia suya donde aparecía una foto nuestra, sí, nuestra, de una visita familiar al café. Ella había escrito encima, en esta cafetería todavía te preguntan si quieres leche de vaca, en el 2025, gente, ¿qué sigue, azúcar refinada y wifi por cable? Acompañó el comentario con un sticker de dinosaurio tomando café y una carcajada en letras brillantes. No bastando con eso, en la siguiente historia compartió una captura de nuestro menú con la frase, si tus abuelos fundaron algo hermoso, no lo conviertas en un museo. Y debajo, etiquetó a una influencer diciendo que cuando ella tenga su propia cadena, al menos no será un homenaje al pasado sino una propuesta real de futuro. No voy a mentir, me ardió. Me ardió muchísimo. No solo por la burla en sí, sino porque ella sabía perfectamente lo que ese negocio significaba para mi familia. Sabía que mis abuelos dejaron su salud en ese lugar. Que mis padres trabajaron jornadas dobles para que mi hermana pudiera ir a la universidad sin endeudarse, y que yo rechacé un trabajo en Portland porque quería seguir construyendo algo que no se pudiera comprar con likes. Y ella, que se benefició de ese ambiente familiar y de esas meriendas gratuitas durante toda su adolescencia, ahora decidía usarnos de ejemplo de lo que no se debe hacer. Como si nosotros fuéramos una broma. Intenté no responderle en el momento. Le mostré las historias a mi hermana y ella solo me dijo, déjala, algún día se va a estrellar. Pero yo no soy de los que se quedan cruzados de brazos cuando alguien pisa lo nuestro. Lo curioso es que no tuve que mover un solo dedo, porque el karma, o el destino, o simplemente las conexiones que uno hace con los años, empezaron a moverse por sí solas. Y ahí fue cuando su burla, esa que tanto la hizo reír, se convirtió en el primer error que la llevaría a perderlo todo. Y lo mejor de todo, sin que ella supiera que quien estaba detrás de ese tropiezo era yo. O bueno, más bien, uno de los nuestros. Actualización 1. Al día siguiente, todavía con la espina atravesada por lo que había visto en redes, me fui temprano al local de Ballard para abrir junto a una de nuestras baristas.
Pensaba que el malestar se me pasaría en cuanto empezara el trajín del día, pero mientras limpiaba la cafetera y acomodaba las sillas, seguía dándole vueltas a las historias de mi prima. En una parte de mí, muy en el fondo, sabía que no era nada nuevo en ella. Siempre había sido así, hiriente disfrazada de divertida, arrogante disfrazada de visionaria. Pero había algo en ese último posteo que cruzó una línea. Esta vez no era solo una indirecta, sino una burla abierta al negocio que mis abuelos fundaron desde cero y que a ella le dio de comer durante toda su infancia. Fue como si nos hubiera escupido encima para sentirse más startup. Como si el hecho de tener un socio de Silicon Valley le hubiera dado licencia para aplastar al resto, incluso a su propia familia. Ya pasado el mediodía, estaba en la pequeña oficina detrás del local revisando unos correos, cuando sonó mi celular con el nombre de Marcus en pantalla. Marcus no era solo un conocido del medio, era mi socio en una nueva línea de productos embotellados que estábamos desarrollando, cold brews, tés fermentados y cafés infusionados listos para llevar. Él había trabajado en inversión ángel durante años, tenía contactos en medio país y se había convertido en uno de los pocos aliados que entendía cómo equilibrar innovación con identidad familiar. Contesté algo confundida, ya que habíamos hablado hacía apenas 2 días sobre la nueva receta de cold brew vainilla y no había ningún tema pendiente. Pero su tono fue distinto, más seco, directo. Me dijo, sin rodeos, que había decidido retirarse de la inversión que tenía acordada con la empresa de mi prima. No entendí de inmediato a qué se refería. Le pregunté si había tenido algún problema con su socio o si el producto no cumplía con los requisitos, y él solo me respondió que no, que los números eran prometedores, que la logística estaba bien montada. Pero que había algo que no cuadraba. No puedo meterle dinero a alguien que tira por tierra todo lo que representa el valor de marca familiar. No invierto en productos, invierto en personas. Y ella no es alguien con quien pueda asociarme, me dijo sin siquiera titubear. Yo me quedé en silencio. No sabía si agradecerle o preguntarle cómo se había enterado de lo que mi prima había publicado. Y fue él quien, anticipándose, añadió que alguien de su equipo le mostró los videos de Instagram porque lo etiquetaron en los comentarios como el gran inversor que por fin va a modernizar los cafés de Seattle. Fue entonces cuando entendí la magnitud de lo que había hecho mi prima. No se trataba solo de un par de historias graciosas o de sarcasmos lanzados al aire. Ella había usado la imagen de nuestra familia para posicionar su marca como lo nuevo en contraposición a lo viejo. Se burló de nosotros no en una conversación de bar, sino públicamente, en sus canales profesionales, y para colmo, usando a su inversor como trofeo en ese mismo discurso. Marcus me confesó que sintió vergüenza al verse asociado a ese tipo de estrategia. Que, más allá de la inversión, lo que más le molestó fue ver cómo ella menospreciaba un legado que él conocía de cerca. Porque había compartido más de una comida con mis abuelos y sabía perfectamente lo que ese café significaba para Seattle. Lo escuché con atención, aún sin saber qué decir. Cuando colgamos, me quedé varios minutos mirando la pantalla en blanco del computador. No fue satisfacción lo que sentí, al menos no de inmediato. Fue una sensación rara, como si el universo me hubiera devuelto la pelota sin yo haber hecho nada. Y sin embargo, sabía que ese nada era una ilusión. Porque aunque no lo había planeado, aunque no le pedí nada a Marcus, lo cierto es que él solo necesitó ver esas historias para reaccionar como lo hizo. Y lo que mi prima no sabía es que no había perdido solo a un inversor, había perdido al más influyente de los pocos que todavía invierten con el corazón antes que con una tabla de Excel. Esa fue la primera ficha que cayó. Y aunque aún no lo sabía, para ella no era el final del tropiezo, sino apenas el inicio de una caída que se iría volviendo más larga y dolorosa con cada semana. Actualización 2. Pasaron poco más de 2 semanas desde la llamada de Marcus, y aunque traté de no seguir con el tema ni alimentar esa parte rencorosa que uno guarda por orgullo, era imposible no notar los efectos que empezaban a rodear a mi prima como una nube que se va cerrando poco a poco. Al principio fueron cosas pequeñas, detalles que solo notabas si conocías bien el ecosistema de emprendedores y negocios emergentes de la costa oeste. Ya no aparecía etiquetada en ciertos eventos, no la mencionaban en paneles donde antes había sido casi una figura obligada.
Y varios de los influencers que normalmente la reposteaban con entusiasmo empezaron a marcar cierta distancia, como si el entusiasmo se hubiera esfumado de un día para otro. En uno de los grupos privados de Facebook donde compartimos recursos entre emprendedores de alimentos y bebidas, vi que alguien preguntaba si era verdad que ella había perdido un inversor por conducta inapropiada en redes. No mencionaron su nombre, pero la descripción era tan evidente que no quedaban dudas de que hablaban de ella. Lo que sí fue frontal y visible fue su cambio de actitud en sus propias plataformas. La cuenta de su empresa, que solía estar repleta de contenido constante, fotos de empaques, stories en fábricas, reels bailando mientras hablaba de proteína de chícharo, empezó a mostrar señales de urgencia. De pronto subía encuestas preguntando a sus seguidores si preferían que expandiera la línea a galletas o a barritas energéticas, luego posteaba gráficos de crecimiento como si quisiera probarle algo al mundo. Y un día incluso publicó una foto suya en una mesa de reuniones con la frase "Nunca subestimen a una mujer con un plan". Pero todo eso contrastaba con lo que estaba viendo detrás de escena. Marcus me había contado, sin que yo lo pidiera, que desde que canceló su inversión, varios fondos pequeños que habían mostrado interés inicialmente también se echaron para atrás. No porque él les hubiese dicho nada directamente, sino porque en ese mundo, una retirada súbita de alguien como Marcus hace que todos pisen el freno por reflejo. Es un efecto dominó que no se puede detener. Nadie quiere ser el último tonto que mete dinero en un barco que puede estar hundiéndose. Y cuando los números no son suficientes por sí solos, lo único que te sostiene es tu credibilidad. Mi prima todavía no lo entendía, pero ya estaba pagando el precio de haber usado el sarcasmo como plataforma. La gota que me hizo darme cuenta de lo sola que se estaba quedando fue una conversación casual con una antigua compañera de universidad que ahora trabajaba como project manager en una de las incubadoras de startups de San Francisco. Me dijo que mi prima había solicitado presentar su pitch en el evento anual de seleccionados, pero que la rechazaron sin mucho análisis. Según me dijo, el equipo había revisado todo su historial y no solo encontraron inconsistencias en los reportes de producción, sino también una actitud problemática hacia negocios familiares. Lo cual se mencionó textualmente en las notas internas. Es decir, ni siquiera el contenido técnico de su proyecto fue suficiente para cubrir el mal sabor que había dejado su comportamiento público. En ese momento, me di cuenta de algo fundamental. Ella pensaba que las redes sociales eran una burbuja donde podía crear su narrativa sin consecuencias. Que podía burlarse de quienes hacíamos las cosas a la antigua sin que eso tuviera impacto en su reputación profesional. Y lo más irónico de todo era que ese mismo desprecio hacia lo tradicional fue lo que empezó a destruir su camino moderno. Mientras tanto, en nuestra cafetería, las cosas seguían en orden, e incluso un poco mejor. Algunos clientes nuevos entraban por curiosidad, otros nos preguntaban directamente si éramos el café de la historia de Instagram. Me costaba no reírme cuando nos lo decían con tono cómplice. Al parecer, el escándalo le había dado visibilidad a algo que no lo necesitaba, pero que tampoco le venía mal. Incluso nos escribió un bloguero de Seattle para hacer una nota sobre cafés con legado generacional, y nos mencionó como uno de los pocos que había mantenido su esencia sin dejar de innovar. Fue en ese artículo donde apareció una frase que se me quedó grabada: en un mundo lleno de humo y espejos, hay marcas que no necesitan gritar para ser escuchadas. Mi prima, sin saberlo, no solo nos había hecho publicidad gratuita, sino que también se había cerrado puertas por su afán de parecer superior. Lo que ella creía que era una estrategia de marketing disruptiva terminó volviéndose una especie de boomerang en cámara lenta, uno que apenas estaba en el aire, pero ya venía con la velocidad justa para impactar con fuerza. Aún le quedaba mucho por perder, y yo, sin necesidad de mover una sola pieza más, tenía el asiento perfecto para ver cómo todo eso que ella construyó sobre la arrogancia comenzaba a desmoronarse desde la base. Actualización 3. Un mes más tarde, la caída dejó de ser algo silencioso y comenzó a notarse a plena vista. Incluso para aquellos que no estaban tan metidos en el mundo de las startups ni seguían de cerca el circuito de inversión de productos sostenibles. La primera señal clara fue su ausencia total en la conferencia anual de Foodtech de San Francisco, un evento donde el año anterior había brillado como una de las promesas más llamativas del sector.
En esa edición anterior había estado en cada panel, en cada cena, hasta en los pequeños conversatorios de media hora. Caminaba por los pasillos como si fuera una celebridad, rodeada de cámaras y con esa sonrisa de todo lo tengo bajo control. Pero esta vez, su ausencia no solo fue evidente, sino comentada. En más de una conversación informal escuché frases como ¿qué pasó con la chica de los snacks veganos? O ella iba a presentar una línea de empaques Campoustables, ¿no? Lo curioso es que sí estaba allí. Me la crucé por accidente en una zona común del hotel donde se alojaban varios expositores. La reconocí al instante, aunque no llevaba su típica ropa llamativa ni estaba rodeada de su séquito habitual. Se notaba tensa, más delgada, y con una expresión que no le había visto nunca, una mezcla entre agotamiento y desconcierto. La saludé con un gesto de cabeza, como para evitar que la situación se volviera incómoda, pero ella apenas me respondió con un susurro que sonó más a resignación que a otra cosa. Supe después, por una colega que trabaja en relaciones públicas, que había intentado a último momento conseguir un espacio como conferencista suplente, pero la organización le negó la solicitud, diciendo que ya tenían la agenda cerrada. Eso, por supuesto, era una forma educada de decirle que preferían mantener distancia. Mientras ella deambulaba buscando quien la escuchara, yo estaba presentando un pequeño stand compartido con otras empresas familiares del noroeste. Teníamos un espacio modesto pero cálido, con una mesa de madera reciclada, fotos de mis abuelos tostando café, y una estación de muestra donde ofrecíamos nuestro cold brew infusionado con cardamomo y piel de naranja. Nunca fuimos el centro de atención del evento, pero ese día ocurrió algo inesperado. Un representante de uno de los fondos de inversión más prestigiosos de California se detuvo a conversar conmigo. Me preguntó sobre el origen de nuestro negocio, sobre cómo habíamos logrado mantenernos relevantes sin dejar de lado nuestras raíces, y luego, con total naturalidad, me dijo que había visto nuestras publicaciones recientes y le parecía admirable que no cayéramos en la tentación de atacar a nadie, incluso cuando claramente se habían burlado de nosotros. Me dijo, y lo recuerdo palabra por palabra, que en un mundo tan saturado de discursos vacíos, encontrar una marca que se sostenga desde la coherencia es como hallar un manantial en medio del desierto. Me preguntó si habíamos pensado en escalar el modelo hacia algo más grande, como una red de cafés por franquicia regional o una expansión hacia el sur del estado. Le respondí con honestidad que preferíamos crecer de forma lenta pero sólida, y él sonrió. Dijo que eso confirmaba lo que ya intuía, que detrás de nuestro proyecto no había ego, sino propósito. Me dio su tarjeta y me pidió que lo llamara si algún día queríamos levantar capital sin perder el alma. Después de esa charla, volví al hotel con una sensación que no tenía hace mucho tiempo, no solo orgullo, sino también justicia. No porque estuviéramos ganando algo concreto, al fin y al cabo, todavía éramos un café familiar con 3 locales, sino porque el contraste entre nuestro camino y el de mi prima estaba cada vez más marcado. Ella había construido una imagen a base de apariencias, ruido digital y promesas que no terminaban de materializarse. Nosotros habíamos crecido a paso firme, con errores, sí, pero sin traicionar la raíz. Esa noche, mientras revisaba mis correos, vi una notificación que me dejó en silencio unos segundos. Mi prima había reactivado su cuenta de Twitter después de meses de inactividad y había publicado un hilo titulado ¿Por qué a veces necesitamos caernos para entender quiénes somos? Era una especie de confesión a medias, donde admitía haber perdido una gran inversión por mal manejo personal, aunque sin entrar en detalles ni asumir del todo la responsabilidad. La mayoría de los comentarios eran de apoyo, de esos que dicen vas a volver más fuerte o el fracaso es solo parte del proceso, pero entre líneas se notaba el quiebre. No era una publicación para su comunidad, era un grito en busca de relevancia. Una señal más de que su imagen pública ya no era la tabla que la sostenía, sino el lastre que empezaba a hundirla. Y yo, sin decir nada, sin buscar venganza directa, solo con la decisión de mantenerme firme en lo que creo, veía como la consecuencia más letal para ella no era la pérdida de un inversor, ni los rechazos en eventos, ni los números negativos en sus campañas. Era algo mucho más simple y devastador, el silencio que deja la gente cuando deja de creer en ti. Y ese silencio ya había empezado a llenar cada rincón de su proyecto. Actualización 4.
3 meses después de aquel encuentro fugaz en San Francisco, el panorama se había transformado casi por completo, y no necesariamente porque nosotros hubiésemos hecho algo extraordinario, sino porque el vacío que dejó la caída de mi prima fue tan visible, tan público y tan dolorosamente documentado por sus propias redes, que hasta la gente que antes la idolatraba ahora parecía ignorarla con una especie de indiferencia casi incómoda. Su empresa, que en algún momento prometía revolucionar el consumo de snacks veganos con una propuesta supuestamente disruptiva, había pasado a ser una cuenta de Instagram con publicaciones espaciadas, sin interacciones reales y con un tono que parecía escrito por alguien tratando de convencer primero a sí misma antes que a los demás. En ese periodo, una mañana cualquiera, mientras estaba organizando unas cajas en el almacén del local de Fremont, recibí una notificación en LinkedIn. Era un mensaje directo, y apenas vi el nombre en el remitente, sentí una especie de mezcla entre incomodidad y una ligera curiosidad morbosa. Era ella. Después de todo lo que había pasado, después de las burlas, de la caída en picada, del silencio, ahora me escribía. No usó preámbulos ni intentó disfrazar el motivo. El mensaje decía algo como, hola, sé que esto puede parecer raro, pero necesito ayuda. Estoy buscando nuevas oportunidades, y varios inversionistas han dejado de responder. Me han dicho que tienes buenos contactos, ¿crees que podrías presentarme con alguien? Me quedé leyendo esa última línea una y otra vez, como si no creyera lo que estaba viendo. No solo era una solicitud de ayuda, era un reconocimiento implícito de que estaba en problemas. Que por más seguidores que tuviera, por más campañas que hubiese lanzado, no tenía a nadie que confiara ya en su palabra. Y ahora, venía a buscar un puente en el mismo lugar donde antes arrojó gasolina para prenderle fuego. Durante varios minutos dudé sobre qué responder. Una parte de mí, esa que todavía guardaba rencor por la humillación pública y por la manera altiva en que nos trató, quería ignorarla por completo. Quería dejarla en visto y que sintiera, aunque fuera por un instante, lo que es quedarse sin respaldo. Pero otra parte, más cansada que noble, decidió que no ganaba nada con hundirla más. No soy ingenua, tampoco olvidé lo que hizo, pero había algo triste en su mensaje que me hizo pensar que ya estaba recibiendo su castigo, uno mucho peor que cualquier rechazo explícito. La completa invisibilidad en un mundo donde había construido toda su identidad alrededor de la atención constante. Le respondí con cautela, sin mucho adorno. Le dije que entendía que estaba pasando por un mal momento, pero que debía asumir primero que lo que había hecho había tenido un impacto real, no solo en su carrera sino también en la gente cercana que ofendió con su actitud. Le aclaré que presentar a alguien en un espacio profesional implica poner en juego tu propia credibilidad, y que no podía hacer eso sin sentir que ella realmente entendía por qué había perdido la confianza de los demás. Le dije que si de verdad quería recuperar algo de lo perdido, debía empezar desde el lugar más incómodo y menos glamuroso, la humildad. Y eso, al menos hasta ese momento, era lo que nunca había demostrado. Le propuse algo concreto, que se acercara a una pequeña fundación en la que colaboramos, dedicada a formar jóvenes baristas y emprendedores del rubro alimenticio con menos recursos. Y que ofreciera allí su experiencia para ayudar en talleres. Que mostrara, con hechos, que no todo era marketing ni branding, sino un compromiso real con la comunidad que tanto había ignorado mientras se trepaba en su ego. Pasaron días sin respuesta, y pensé que tal vez se había ofendido o simplemente no tenía intención de seguir ese camino. Pero una semana después, una de las coordinadoras de la fundación me escribió para contarme que una joven emprendedora de California se había ofrecido a dar charlas sobre procesos de desarrollo de producto, y que lo había hecho con un tono sorprendentemente honesto. Me contó que había reconocido errores en su pasado, y que estaba intentando redirigir su carrera desde una perspectiva más centrada en el impacto social que en la autopromoción. Cuando me dijo el nombre, supe que había aceptado la propuesta. No sé si lo hizo por desesperación o por un deseo genuino de cambio. Lo único que supe es que por primera vez en mucho tiempo, mi prima estaba haciendo algo sin tener una cámara delante, sin un post patrocinado, sin una story que captara aplausos automáticos. Solo ella, frente a una sala pequeña de estudiantes, explicando lo que significó perder todo por no saber callar a tiempo.
Esa fue la primera vez que pensé, con algo de alivio, que tal vez no todo estaba perdido. Pero aún quedaba una última vuelta del destino, un cierre más preciso y simbólico que llegaría sin buscarlo. Porque el verdadero aprendizaje, para ella y para todos los que creyeron que el futuro solo se construye desde lo nuevo, aún no había terminado de escribirse. Actualización final. 6 meses después, la vida había tomado un ritmo distinto, menos agitado pero más sólido. Nuestros locales seguían funcionando bien, con clientela constante y una presencia digital discreta pero efectiva. No necesitábamos hacer campañas agresivas ni competir con grandes cadenas. Simplemente hacíamos lo que siempre habíamos hecho, ofrecer café de calidad, tratar bien a la gente y mantener vivo el espíritu de mis abuelos. Para entonces, ya habíamos cerrado un acuerdo con una pequeña distribuidora regional para llevar nuestros cold brews a tiendas locales de Portland y Spokane, algo que habíamos estado negociando con calma, sin prometer más de lo que podíamos entregar. Fue durante una reunión de planificación con esa distribuidora que surgió la conversación sobre posibles alianzas con otros productos artesanales para complementar nuestras bebidas. La propuesta era sencilla: incluir snacks que armonizaran con nuestros sabores y mantuvieran la filosofía de ingredientes naturales y procesos éticos. Me entregaron una lista de marcas candidatas y, sin que yo lo esperara, allí estaba el nombre de su empresa. Había cambiado el logo, el nombre y hasta el empaque, pero era inconfundible. Revisé los ingredientes, el eslogan y el dossier que habían adjuntado, y lo que vi me dejó helada. No solo había adoptado un tono completamente distinto, menos pretencioso, más honesto, sino que había incluido en su presentación una sección titulada Reconstrucción, donde hablaba, sin mencionar nombres, de cómo una mala gestión personal en redes y una desconexión con sus raíces casi la dejaron fuera del mercado. Y lo que más me sorprendió fue ver que había propuesto una colaboración con nuestra empresa como parte de su estrategia de reintegración. Había sugerido una línea de snacks pensados para acompañar cafés tradicionales, inspirados en recetas familiares y, en letras pequeñas pero claras, había incluido una mención directa a nuestra historia como uno de sus referentes de resiliencia. La encargada de la distribuidora me preguntó si me sentía cómoda con esa posible alianza. Me dijo que podían descartar la propuesta si prefería mantener la distancia, que entendían el contexto y no querían presionar. Pero lo pensé durante varios días. Lo hablé con mi hermana. Revisamos todo el material y, por más que en el pasado nos hubiese dolido su actitud, ahora lo que veíamos era el esfuerzo de alguien que había tenido que desmontar todo su castillo de mentiras para empezar desde cero. Y aunque no lo dijo con palabras exactas, todo su nuevo enfoque era una especie de disculpa extendida. No pedía redención. Pedía espacio para construir algo nuevo sin borrar el pasado. Finalmente, accedimos. Pero pusimos condiciones claras. Si íbamos a colaborar, su producto debía incluir una historia en el reverso del empaque donde se narrara, sin dramatismos ni eufemismos, que la línea había nacido del reconocimiento a una tradición que ella misma había ignorado. No queríamos nombres, no queríamos drama, solo queríamos que lo que se dijera tuviera el mismo nivel de verdad que el café que servimos todos los días. Y así se hizo. La primera tanda de snacks llegó a nuestras cafeterías 2 meses después y fue recibida con curiosidad. Algunos clientes preguntaron si había alguna relación entre nuestra empresa y la suya. Les dijimos que sí, que venían de la misma familia, que habíamos tenido diferencias, pero que ahora estábamos apostando por una forma distinta de hacer las cosas, con respeto, con coherencia y, sobre todo, con memoria. Lo que más me marcó, sin embargo, no fue el éxito moderado de esa colaboración ni el hecho de que su producto empezara a ser aceptado nuevamente en algunos círculos. Fue un detalle mucho más pequeño. Un día cualquiera, en el local de Capitol Hill, mientras servía un café a una clienta habitual, escuché que alguien me llamaba por mi nombre. Era ella. Mi prima. Estaba allí, sin cámaras, sin seguidores encima, sin sonrisa impostada. Se acercó al mostrador y me dijo, bajando la mirada, que no sabía cómo agradecer que no la hubiéramos bloqueado para siempre. Que entendía si todavía dolía, pero que gracias a esa oportunidad había aprendido más en un año que en toda su carrera.
Me preguntó si mis abuelos estarían orgullosos de cómo habíamos manejado todo, y sin pensarlo le respondí que sí. Porque no se trataba solo de ganar, ni de vengarse, ni de quedar como la parte correcta. Se trataba de mantener el corazón del negocio latiendo, incluso cuando otros intentaron apagarlo con arrogancia. Y así, sin grandes discursos, sin finales espectaculares, entendí que la mejor forma de vencer no siempre es destruir al otro. A veces, lo más potente que se puede hacer es obligarlos a mirar de frente todo lo que han ignorado, darles la opción de reconstruir desde la humildad, y seguir adelante con la cabeza en alto. Sabiendo que tu historia no se tuerce por un par de burlas, porque tu historia está hecha con raíces, y esas no se arrancan tan fácil.